Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra última sesión de esta primera unidad de la materia de recursos materiales. En esta ocasión vamos a comenzar a hablar acerca de los sistemas de PCP, pero antes de eso me gustaría que hiciéramos un breve repaso de algunos de los temas que vimos la sesión anterior. Como recordarán, hablamos sobre los principios fundamentales de la PCP. Y en ese momento decíamos que la administración no tiene leyes como tales, dado que no hay una rigidez exacta, sino que más bien la administración es una ciencia que estudia fenómenos sociales y humanos, y entonces existe una gran cantidad de variables y esto es lo que hace que no se puedan generar leyes. Sin embargo, sí podemos generar algunos principios. Y en la planeación y control de producción, PSP, como lo tenemos aquí abreviado, vamos a encontrar algunos principios que rigen estos procesos administrativos. Por ejemplo, tenemos dentro de la planeación dos principios importantes, que es el de la definición de objetivos. Decíamos la semana pasada que es importante identificar perfectamente cuál es el objetivo a seguir y este debe de estar redactado en forma clara y concisa para que todos los empleados persigan estos objetivos. El segundo principio de la planeación es la flexibilidad de la planeación y que básicamente nos dice que esta planeación debe de ser elástica a fin de que pueda adaptarse a situaciones imprevistas. Si es rígida, no podríamos cambiar de caminos, de alternativas si es que se presentara algún imprevisto. Bien, por otro lado, tenemos los principios del control. Los principios del control son 4 y el primero de ellos se conoce como principios de objetivos. Y básicamente nos dice que el control debe contribuir a alcanzar los objetivos pudiendo identificar rápidamente fallas o errores en el manejo de los recursos. El segundo principio del control es el que le vamos a llamar definición de estándares y que básicamente nos está señalando que el control debe basarse en medidas muy específicas. Tenemos que identificar estándares. Si esto se logra, será más fácil alcanzar los objetivos. El tercer principio es el principio de excepción y aquí básicamente se nos señala que los administradores no deben de poner tanta atención en lo que está funcionando bien, en lo que está caminando, sino más bien deben de estar atentos en las cosas que están saliendo mal, obviamente, para corregirlas. Y por último, hablamos también del principio de acción y que nos dice que el control solo se justifica cuando proporciona medidas correctivas sobre fallas que se estén detectando. Entonces, debe de haber una corrección, pero cuando identifiquemos fallas. Ok, entonces, habiendo recordado esto, vamos ya a avanzar propiamente a nuestro tema de hoy, sistema de planeación y control de producción, es decir, sistema de PCP. Ya sabemos que esta planeación y control de producción está relacionado con el sistema de producción y que de él depende pues el tipo de planeación y control que se esté dando en la producción. Vamos a identificar que hay 3 tipos de sistemas de producción y esto es muy importante. Lo vamos a ir dejando ver aquí. Vamos a tener, imagínense ustedes, una pequeña carpintería.
¿no? Una pequeña carpintería que a lo mejor pertenece a nuestro tío, en donde, pues, aparte de nuestro tío, también laboran 3 o 4 carpinteros más, sino un total aproximado de 4 o 5 personas, ¿no? Hay 5 personas. Entonces, normalmente en este tipo de microempresas se va a utilizar lo que se conoce como producción bajo pedido. Dado que las personas las empresas probablemente no cuenten con mucho recurso para comprar una gran cantidad de materia prima, pero que también no cuentan con muchos clientes, no es benéfico producir una gran cantidad de artículos. Entonces vamos a empezar a producir solo a partir de lo que nos están pidiendo. Por eso se le conoce como producción bajo pedido. Este es el primer tipo de sistema de producción. Y que tenemos que planearlo. Por eso estamos aquí en planeación y control de la producción. Ok, el segundo tipo de producción que vamos a encontrar es el que se va a llamar producción de lotes. Y aquí esta producción de lotes se da en empresas ya un tanto más grandes, donde vamos a producir solamente cierta cantidad de artículos en una cierta cantidad de tiempo, porque nuestros clientes también son, pues, probablemente un tanto específicos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ahorita, cuando comienzan a producirse las primeras vacunas contra el COVID, y que la población mundial no estaba vacunada, entonces las grandes empresas farmacéuticas empezaron a producir una gran cantidad de vacunas, pero por lotes, porque iban direccionadas a ciertos países que estaban haciendo los pedidos, ¿no? Como era mucha la cantidad que tenían que surtir, pues manejaban cierta cantidad para un país, cierta cantidad para otro país, cierta cantidad para otro país. Bueno, pues a esas cantidades les vamos a llamar lote. La producción por lote se da en muchos tipos de empresas y muy variadas. Ahorita vamos a ver una tabla. Y surge cuando la compañía, la empresa, tiene la necesidad de tener una, de cuantificar la producción que está realizando, cuándo se produjo y probablemente para dónde vaya destinado. Esa es una de las razones por las cuales se da esta producción en lote. Y después tenemos lo que se llama producción continua, que como su nombre lo está señalando y ustedes imaginarán, se va a dar generalmente en las grandes empresas que ya tienen una gran cantidad de clientes determinados y que pues necesitan estar produciendo constantemente. Ahí las máquinas prácticamente no paran, ¿no? En todo momento se está produciendo, 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 produciendo. Probablemente haya periodos en los que las ventas disminuyan, pero saben que pues tarde o temprano las ventas volverán a aumentar. Piensen ustedes, por ejemplo, en los proveedores de alimentos. Los proveedores de alimentos, vamos a pensar en las fábricas que generan gelatinas, ¿no? Por ejemplo. La gelatina no es propia de una época en particular, sino que en todo momento se consume gelatina. Entonces, ellos siempre están produciendo, ¿no? O un artículo de un alto consumo como los refrescos de cola, ¿no? Los refrescos de cola también siempre están produciéndose. Entonces ahí tenemos ejemplos de producción continua. Muy bien.
Cada una de estas tres tipos de producción va a tener características muy particulares que vamos a ver en continuación. Vamos a identificar ahorita dentro de estos aspectos el producto, el tipo de maquinaria y equipo que se necesita, los empleados que se necesitan, los métodos de trabajo, el ritmo de producción y el éxito en el proceso. Vamos a ver a qué nos referimos. Bueno, como primer punto tenemos entonces a la producción bajo pedido. Bien, el producto es único, se produce una vez. Yo les decía, imagínense a mi tío, el que es carpintero, y le piden un closet, ¿no? Por ejemplo. La familia de la calle de aquí adelante. Entonces, ahí ese va a producir un closet, es un producto de una vez y por supuesto que va a producir más closets, ¿no? Pero probablemente ya no a la misma familia. O sea, en una casa, ¿cuántos closets creen que se puedan hacer? ¿Uno, tres, cinco y a lo mucho, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Sí, por supuesto, ya después, en otra ocasión, con otra familia, pero quiero decir que no están haciendo constantemente closet y closet y closet y closet y closet, ¿no? Ok. Maquinaria y equipo, velocidad y poca estandarización. Como realmente no realizan muchos, entonces también no hay mucha práctica. Y este, ahora también el closet se va a hacer según las necesidades del cliente. No todos los closets van a ser iguales, inclusive dentro de la misma clase. Dentro de la misma casa, tal vez los cuartos sean diferentes y por lo tanto haya necesidad de hacer diferentes tipos de closet en ese lugar. Entonces, hay poca estandarización. Mano de obra, variedad y especialización. Aquí los carpinteros, algunos sabrán o estarán especializados en cortar la madera, en barnizar, pero seguramente hay poca variedad. Uno o dos harán las mismas tareas o tareas semejantes. Métodos de trabajo, cambiables y genéricos. No siempre van a trabajar de la misma forma. Pueden variar, pero también van a ir combinando métodos de acuerdo a lo que necesiten hacer. Ritmo de producción, discontinuo o irregular. Una vez que terminen de hacer esos closets, si son hábiles y se promocionan, pues podrán ir a otro lugar, podrán ir con otra familia, podrán eh, contratarse, pero si no, pues estarán un tiempo sin trabajar hasta que nuevamente alguien les vuelva a llamar. Éxito del proceso, sí, por supuesto, depende del supervisor. En este caso, a lo mejor puede ser del jefe, del patrón, que vea que sus empleados, sus compañeros, pues trabajen adecuadamente, ¿no? Y ya sabemos, si realizan un buen trabajo, pues serán recomendados, ¿no? Si son recomendados, entonces existe una posibilidad de que el ritmo de producción sea un poco más rápido, es decir, que los contraten más seguido. Pero si no, pues se corre la voz y ya no son contratados. Luego tenemos producción por lotes. Aquí se va a producir un lote a la vez. Un lote puede estar constituido por un número determinado de artículos, 1000 artículos, 2000 artículos, dependiendo del tipo de empresa y dependiendo, por supuesto, también del tipo de producto. Fíjense ustedes que hace aproximadamente unos 3 años
se dio aquí en México el caso de un detergente líquido para lavar trastes que señalaba la Profeco que desgraciadamente estaba contaminado. Era el lote XXXX. Y precisamente como están identificados, como están numerados, pues se buscó en las tiendas de autoservicio retirar de los estantes y de las bodegas ese lote específico, ¿sí? Hay muchas razones por las cuales las empresas numeran sus productos a partir de cierto número de lotes, ¿no? Es una especie también de control que puede haber este, para cuantificar entonces la producción. En cuanto a maquinaria y equipo, agrupadas en baterías del mismo tipo, ¿sí? Máquinas más o menos semejantes, seguramente habrá más de una produciendo lo mismo. Mano de obra, compensa el desequilibrio entre departamentos. Generalmente los obreros pues tienden a ser especializados. Método de trabajo, cambiables con el lote y rígidos. Esto quiere decir que si yo estoy haciendo un tipo de producto, pues estará el trabajador ahí y cuando se termine ese lote y se haga otro lote diferente, entonces el trabajador también realizará tareas obviamente diferentes de acuerdo al lote que se esté realizando. Ritmo de producción continuo y en el lote, continuo en el lote y discontinuo en el cambio de lote. Vamos a suponer que yo quiero hacer un lote de 1 millar de tazas. Entonces, mientras yo realizo o mientras mi gente, mis trabajadores realizan ese millar de tazas, pues se está trabajando. No hay como muchos descansos hasta que se termine el pedido, ese millar. Y probablemente una vez que ya se termine ese millar, se descanse un poco hasta que se vuelva a solicitar otro lote. O si ya tienen pedido un lote más, pues entonces ya no habría descanso. Pero por eso dice, entre lote y lote sí puede haber un discontinuo, o sea, no trabajar. Y por último, éxito del proceso depende de la producción y control de producción en planear los lotes. Tiene que estar muy bien estimulado cómo, cuándo y dónde se va a producir ese lote. Y por último vamos con la producción continua. El producto es el mismo producto siempre, al menos dentro de una misma zona. Yo les decía, por ejemplo, refresco. En el caso de las compañías refresqueras, pues tienen una zona destinada para producir refrescos, por ejemplo, de 3 litros. Y en otra zona de la empresa van a producir refrescos de 600 mililitros. En un área van a producir refrescos de cola y en otra pueden estar produciendo refrescos de naranja, refrescos de manzana, pero son maquinarias diferentes. Y aquí vamos al punto que sigue. Alto grado de especialización. Seguramente ustedes han visto la producción en serie de refrescos y entonces se darán cuenta que esta producción pasa por una banda en donde ya todo está estandarizado. Entonces, una maquinaria solamente puede producir refrescos de ciertas características, ¿no? Yo decía hace ratito, si estamos produciendo refrescos de 3 litros, pues única y exclusivamente va a producir refrescos de 3 litros. Otra máquina que esté encargada de rellenar las botellas de 600, pues estará dedicada a eso, ¿no?
a la producción de refrescos de 600 litros. Entonces, por eso decía yo, las máquinas tienen ese alto grado de especialización, las de 600 para 600 y las de 3 litros para 3 litros. La mano de obra regularmente utilizada, pues sí, en todo momento, le decía yo hace ratito, las máquinas no paran, entonces los trabajadores se necesitan en todo momento. Los métodos de trabajo son fijos y rígidos, exactamente. Los trabajadores no tienen posibilidad de hacer otras cosas diferentes. Son trabajadores especializados. El ritmo de producción, pues obviamente constante, continuo, regular, a lo largo del tiempo. A menos que la empresa cierre pues, o se deje de producir ese artículo, pues ya se cambiará, pero si no, pues estará constantemente produciéndose. Y el éxito depende de la planeación y control de la producción a lo largo del plazo. Si no se lleva a cabo un control de producción, pues corremos el riesgo, ya lo vamos a ver en la siguiente unidad, producir más de lo que se puede vender y eso tampoco es bueno. No es bueno producir más de lo que se puede vender. Ok, vamos ahora al tema de sistemas de producción y sistemas de planeación de control de producción. Bueno, como estamos viendo aquí en la imagen, vamos a ir identificando estos sistemas de producción que estaba yo señalando, producción por encargo, producción por lotes o producción continua, tiene ciertas características que vamos a estar viendo aquí. Vamos a verlo con relación a la bodega donde se guardan las materias primas, al subsistema de producción y al depósito de productos acabados. Recuerden ustedes, una cosa es una bodega donde yo voy a guardar la materia prima, por ejemplo, hace ratito que estaba hablando de hacer closet, bueno, pues va a haber una bodega en donde yo voy a guardar la madera, los clavos, la herramienta y otra bodega diferente es en donde voy a guardar a lo mejor ya las mesas o las sillas elaboradas. No se guardan en el mismo lugar. Lo mismo hace ratito que estaba yo hablando de la producción de refrescos de cola. Bueno, pues en un lugar se guardan las botellas vacías y limpias, en otro lugar se guardan todos los productos comestibles, el líquido, el agua, el carbonato, etcétera, y pues obviamente las bodegas donde se guarda el producto ya elaborado y envasado, pues es diferente, en donde va a salir ya a comercializarse. Ahí tenemos una de las razones por las cuales no se debe de producir más de lo que se puede vender, ¿no? Pero bueno. Bien, en la producción por encargo tenemos planeación y control de la materia prima en cada encargo. Cuando es sobre pedido, dado que también yo no dispongo de mucho capital, entonces yo debo de comprar, por ejemplo, solo la madera que voy a utilizar para hacer esos closets, ¿no? Subsistema de producción, planeación y control de la producción en cada encargo. Identificar muy bien o planear qué necesito y cuándo lo necesito. Porque a lo mejor también puede ser que no tenga una bodega muy amplia de materia prima y entonces pues no tenga ni siquiera dónde guardar la materia prima. Entonces tengo que identificar muy bien. Y el depósito del producto acabado, planeación y control de el producto acabado en cada encargo. Preferentemente, entregarlo en cuanto se termina
porque normalmente pues no se cuenta con espacios o con áreas muy grandes, ¿no? La producción por lotes. Bodega de materias primas. Nos dice planeación y control de la materia prima en cada lote y conjunto de lotes. Bien, si a mí me están encargando un lote de 800 botellas de producto, entonces yo debo de comprar 800 botellas. Lo que yo necesite, obviamente, para producir el líquido con el que voy a llenar esas botellas. Pero solamente para 800, porque para eso ese es mi lote, ¿no? Esa es la cantidad que me están pidiendo. Subsistema de producción, planeación y control de producción en cada lote y en el conjunto de lotes. ¿Cuánto me voy a tardar, por ejemplo, en producir un lote? ¿Y cuánto tiempo me voy a tardar en producir 2, 3, 4, 5 lotes? ¿No? Depósito de producto de materia acabada. Ok. Planeación y control de producto acabado en cada lote y en el conjunto de lotes. Yo tengo que saber en cuánto tiempo se van a llevar ese producto. Imagínense que tengo un lote pedido, un lote A. Y después de ese lote A me pide, otra empresa me pide un lote B. Ok. ¿Cuánto tiempo voy a tener esa materia prima en esta bodega de materias primas? Tengo que planear cuánto tiempo voy a tardar en producir esto, que esté aquí produciéndose. Y obviamente mientras yo lo estoy produciendo, pues entonces se está vaciando esta bodega. Y una vez que ya esté producido, se va a ir a esta. Bueno, pues yo debo de saber con cuánto personal cuento, con cuánta maquinaria cuento, y no dejarme juntar los lotes si es que no cuento con la capacidad de hacer los lotes simultáneamente. Imagínense que mi bodega está repleta con el primer lote y en eso ya me va llegando el segundo lote para el pedido. ¿Dónde lo voy a guardar? Y lo mismo sucede aquí. Ok, ya produje mi lote A, ya lo estoy guardando aquí y en esto ya estoy haciendo el lote B. Todavía no distribuyo el lote A, todavía no se ha ido con el cliente que me lo pidió. Cuando yo ya estoy empezando a hacer ya a depositar el lote B, ¿tendré dónde guardarlo? A eso es a lo que se refiere esto de planeación y control. ¿Tienes el espacio para guardarlo o no tienes el espacio para guardarlo? ¿Qué vas a hacer en ese caso? Por supuesto que si no tengo un espacio donde guardarlo, no es que yo le voy a decir al cliente, ve, no puedo producir ahorita nada. A lo mejor sí le voy a producir, pero entonces eso me lleva a alquilar otra bodega. Precisamente esa necesidad o esa posibilidad de alquilar otra bodega es a lo que se refiere esta planeación y control del producto acabado. ¿Por cuántos días? A lo mejor ya el 6 de octubre se van a llevar la materia del lote A. Entonces quiere decir que yo nada más necesito, por ejemplo, alquilar una bodega por 2 días. O por un día, no lo sé. Ahí podemos ver eso. O tal vez pueda yo retrasar esta producción de tal suerte que se lleven esta materia prima y justo, perdón, este lote A, y justo cuando se estén llevando el lote A, llegue el lote B. Necesito planear, necesito pensar, saber cómo voy a jugar mis dados, ¿no? Planeación continua, planeación y control de la materia prima para ejercicio mensual o anual. En algunas ocasiones tendré que comprar materia prima por mes y en algunas por año. No es muy común cuando, bueno, más bien, perdón, es muy común cuando la producción es continua. Subsistema de producción, planeación y control de la producción para el ejercicio mensual o anual.
¿Cuánto puedo producir en un mes? ¿Cuánto puedo producir en un año? Planeación y control del producto acabado para ejercicio mensual o anual. Y es aquí también lo mismo. Es decir, ¿cuánto tiempo se puede quedar en la bodega el producto? Aquí hay que tomar en consideración, por ejemplo, también cuando el producto es perecedero. ¿Qué es un producto perecedero? Un producto que caduca, un producto que se echa a perder. Por supuesto que no puedo quedarme un producto que se echa a perder. Necesito venderlo rápido. De lo contrario, es pérdida. No vale la pena producir más de lo que puedo vender porque se me puede echar a perder, ¿no? Ok, vamos a identificar que tenemos 3 fases de la planeación y control de producción. El primero es proyecto de la producción, que aquí voy identificando cuánto se va a producir, planeación de la producción y el control de la producción. Dentro de la planeación de la producción, que por cierto vamos a ver ya en la siguiente unidad, tenemos que hablar de la formulación del plan de producción y la programación de la producción. Pero insisto, estos dos conceptos, planeación y control, los vamos a ver ya en la siguiente unidad. Ahorita nos vamos a ir enfocando al proyecto de producción y ya su nombre de alguna manera nos va hablando de este aspecto, ¿no? Proyecto, proyecto. Estoy visualizando qué se va a hacer allí, ¿no? Identificamos aquí. Necesito yo conocer las características de las máquinas con las que voy a llevar a cabo mi producción. Capacidad de producción de cada máquina, de cada batería y de cada sección productiva. ¿Cuánto tiempo puede estar la máquina prendida, por ejemplo? Si realiza un producto en 10 minutos, vamos a suponer, ¿cuántos productos puedo hacer en una hora? Bueno, pues lógicamente 6, ¿no? Y entonces tenemos que identificar cuánto tiempo estamos trabajando. Por ejemplo, si trabajamos 8 horas, entonces aquí tenemos que calcular 6 artículos por hora por 8 horas. Estamos solamente en la capacidad de producir 45 artículos por día. Pero vamos a suponer que pudiéramos contratar a más personal y entonces trabajar a 2 turnos de 8 horas. Entonces esos 48 productos los vamos a multiplicar por 2 y tenemos 96 productos. Si yo tengo 3 horarios, no, pero entonces eso implica que las máquinas trabajen las 24 horas al día, entonces de esos 96 productos le voy a sumar otros 48 más y entonces en un día yo puedo producir 144 artículos. Digo, por poner un ejemplo muy sencillo. Entonces, a esto se refiere características de la máquina cuando dice cuál es su capacidad de producción. Imagínense, bueno, ahorita estoy diciendo que una máquina podría producir 144 artículos en 24 horas y a mí me piden, por ejemplo, este, mm, 500 artículos en 2 días. 500 artículos no los puedo elaborar en 2 días, en 48 horas. Para 500 artículos yo necesito aproximadamente 3 días. No me puedo comprometer a tener 500 artículos en 2 días. A eso nos referimos con características de la máquina.
El personal efectivo también más o menos es lo mismo. Ujú. ¿Con cuánto empleados cuento? Por ejemplo, puedo poner a trabajar las máquinas las 24 horas del día, pero no a los empleados. Aunque yo le pidiera a los empleados que me trabajen horas extras, esto ya lo vimos en sueldos y salarios, y yo les pagara sus horas extras para trabajar 2 turnos corridos, yo necesito, acuérdense, 3 días. Y los trabajadores solamente podían trabajar 2 turnos completos, no pueden trabajar 3 turnos, es decir, 24 horas, no podrían trabajar 24 horas. También en administración, en segundo cuatrimestre, hablábamos sobre un experimento que demostraba cómo los trabajadores, conforme más pasan las horas, su producción es menos. Entonces, yo tengo aquí que identificar con cuánto personal cuento para producir. ¿Cuáles son sus horarios de trabajo? Siguiente. Existencia de materia prima. Ahora, ese es otro punto. Mi máquina puede producir un artículo cada 10 minutos, pero necesito materia prima. ¿Cuento con ella? Porque si no cuento con ella, aunque yo tuviera las máquinas y aunque tuviera 3 empleados para trabajar en 3 horarios diferentes, si no tengo materia prima, ¿cómo? Entonces yo necesito identificar cuánta materia prima necesito para 500 artículos, 500 productos, ¿no? Características del producto o servicio. Composición del producto, servicio y lista de materiales, gráfica de explosión utilizados. Bueno, aquí, por ejemplo, también yo puedo administrar, yo puedo planear la maquinaria, el personal y la materia prima. Pero si esa materia prima además, perdón, si ese producto además necesita, por ejemplo, empaquetarse o necesita mandarse, ¿en cuánto tiempo? También aquí. Ok, yo tengo la capacidad de producir 500 artículos en 2 días, vamos a decir. Ok, una vez que está terminado todo el lote de 500 artículos, ¿en cuánto tiempo lo puedo yo llevar a el lugar donde me lo van a comprar, por ejemplo, ¿no? O si yo no lo voy a distribuir, a lo mejor el consumidor viene por él, viene a recogerlo. Ah, bueno, ahí es diferente, pero también ahí hay que identificar eso. ¿Y qué voy a hacer si algún tipo de producto sale con alguna deficiencia? Porque eso, existe una posibilidad de que el artículo no esté adecuadamente terminado. Boletín de operaciones, secuencia y cadencia del proceso productivo, movimiento de la materia prima y su embotellamiento y demoras. ¿Qué voy a hacer? O bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que la producción del artículo se entorpezca? ¿Por qué me puedo yo tardar? Probablemente alguno de los artículos de la materia prima no lo tenga y me hayan quedado de entregármelo y no me lo entreguen a tiempo. ¿Qué va a suceder si se alenta? Esto de embotellamiento, a eso se refiere, ¿no? Como los automóviles cuando se atascan. ¿Qué va a suceder si yo ya tengo parte de la producción, pero todavía me falta una materia prima para terminarlo y no me lo entregan? ¿Qué procede ahí? Y por último, lote económico de producción. Tamaño ideal del lote de producción para proporcionar maximización de resultados
y disminuir al mínimo el coste de materia prima y producto acabado. Vamos a suponer que a mí me venden, voy a pensar en que voy a producir jugos naturales, ¿no? Concentrados de jugos. Ok, ¿qué tal si, obviamente yo me dedico a preparar jugos, yo preparo el jugo, yo lo elaboro, ¿no? En mi fábrica. Okay. Yo no elaboro las botellas ni las tapaderas. Yo ahorita tengo que entregar un lote de 500 jugos. Pero resulta que quien me vende las tapaderas y las botellas, me vende de 1000 en 1000. ¿Qué caray? Yo no necesito 1000 botellas porque solamente tengo una producción de 500 botellas. Entonces, aquí yo tengo que identificar si cambio de proveedor, un proveedor que me venda 500 o al menos 600, para que no tenga yo demasiada materia prima, porque esa materia prima cuando yo termine el lote ya no la voy a necesitar, al menos no inmediatamente. Y si yo no ocupo esa materia prima es una pérdida. Y entonces mis costos se elevan. Entonces ahí tengo que identificar. O de una vez hago el siguiente lote. Pero, como ya vimos, necesito poner atención en muchas otras cosas, como por ejemplo, si que teníamos acá, si cuento con una bodega, ¿no? ¿Qué tal que no cuente con una bodega? Entonces, hay muchas cosas que se tienen que programar. Por eso, estamos hablando de control y planeación. Planeación y control. Para saber de qué manera administro mis recursos. De todo tipo, ¿no? Y ya habíamos visto la clase pasada, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, etcétera, etcétera. Bien, pues por ahorita lo dejamos aquí. Agradezco mucho la atención y nos vemos por Zoom, por favor. Muchas gracias.